titulé Generación Timoteo, una generación de rescatistas de Cristo. Una generación de rescatistas de Cristo. Y precisamente estábamos hablando la semana pasada de que en medio de esta tragedia que estamos viviendo como nación, la mayor tragedia no es la gente que ha muerto, que de por sí es una tragedia. La mayor tragedia es la gente que murió sin Cristo. Porque en un abrir y cerrar de ojos murió más de 3.000 personas, pero la pregunta es, de esas más de 3.000 personas que murieron, ¿cuántos estaban en Cristo? ¿Cuántos partieron una eternidad con el Señor? Porque sabemos claramente, ¿verdad?, de que esas personas no le dio tiempo a la mayoría. Quizás algunos que quedaron atrapados y que tuvieron minutos, horas o algunos días esperando ser rescatados, tuvieron tiempo quizás de arrepentirse, de clamar a Dios, pero hay personas que murieron insofacto, no le dio tiempo absolutamente de nada. Y recordábamos la semana pasada que así será la venida del Señor, un abrir y cerrar de ojos, cuando menos lo esperemos. Si usted ha visto más allá de las noticias de Venezuela, se dará cuenta que aunque los ojos del mundo están ahorita aquí y nuestros ojos están en lo acontecido en Caracas y La Guaira, a nivel mundial están sucediendo una serie de catástrofes terribles. En China hay una catástrofe ahorita terrible y si usted vio la noticia, hubo más de 2.000 cerdos allí que se ahogaron. Y eso me hizo recordar el Gadareno, la historia del Gadareno, ¿se acuerdan? Donde los demonios que estaban, la legión que estaba en el Gadareno, Jesús les permitió entrar en un hato de cerdo y se fueron a un despeñadero y más de 2.000 cerdos murieron ahogados. Cuando yo vi esta escena me recordó el Señor inmediatamente la escena del Gadareno. Al mismo tiempo en esto están surgiendo serpientes, o sea, una serie de cosas, pero al mismo tiempo ha habido terremotos en otras partes. Entonces, si usted ve más allá de lo que está sucediendo en nuestro país, se dará cuenta que hay catástrofes a nivel mundial y súmele a eso las guerras y rumores de guerra. Las guerras y rumores de guerra. Y cuando usted lee un poquito las Escrituras, se da cuenta que todo eso fue profetizado en Mateo 24. Si usted lee un momentico, vamos a leer un momentico nada más, Mateo 24, cuando le hicieron los discípulos la pregunta a Jesús y le dijeron, en Mateo 24, versículo 3, le dijeron, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Qué significa el fin del siglo? De los últimos tiempos, antes de tu segunda venida. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Entonces el Señor comienza diciendo, aunque los discípulos le preguntan cuál será la señal de tu venida, Él comienza diciendo cuál será la señal de que todavía no vengo. Me explico. Antes de Él decir cuál será la señal de tu venida, Él primero comienza diciendo van a escuchar esto y esto y esto, pero todavía no vengo. Entonces muchas veces cuando vemos un terremoto y vemos una tragedia decimos ya Cristo viene, pero Jesús comienza hablando de todo esto como algo que es un preámbulo a su venida, pero todavía no es la señal de su venida. ¿Cuál dice allí? Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, a muchos engañarán, oiréis de guerra, rumores de guerra, pero no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Diga conmigo, aún no es el fin. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes. Ay Señor, ¿por qué permitiste el terremoto? Hermano, ya esto estaba profetizado. Terremotos en diferentes lugares. Es parte de la profecía bíblica. Porque nos sorprendemos. ¿Y esto será qué? Principio de dolores. ¿Es lo que le estoy diciendo? Esto apenas comienza. Principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. ¿Cuánta gente está siendo aborrecida ahorita porque esta tragedia y todas las tragedias están sacando lo mejor de uno y lo peor de otro? Y muchos falsos profetas se levantarán. ¿Cuántos falsos profetas están levantando en estos tiempos? Y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, ¿no está pasando eso ahorita? No se ha multiplicado la maldad y el amor, ni muchos se enfriaban. ¿Cómo es posible que en medio de la tragedia hay gente lo que está robando, que lo que está saqueando, que lo que está buscando, que me llevo y con muertos ahí abajo? Con multiplicarse la maldad,
amando niños, el amor de muchos se está enfriando. La gente ya está cansada, harta, la gente, y esto puede haber un estallido social, Dios nos guarde en cualquier momento. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Versículo 14, aquí está la señal. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. ¿Cuál será la señal inequívoca? Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Esto nos dice que todas estas catástrofes y todas estas tragedias, lo que está es abriendo la puerta a que la gente, su corazón esté sensible a la predicación del evangelio. Y que aquellos que tenían un corazón endurecido se dieron cuenta de que vaya a confiar en sus riquezas, en sus posesiones, en todo, porque en un momento en ese radio todo lo perdieron. Y como decíamos la semana pasada, en el Salmo 49, 5 al 7, que dice: ¿por qué he de temer en los días de adversidad, cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Pregunto, ¿cuántos de los que están robando y saqueando no han conseguido entre los escombros, buscando ahí como carroñeros, paquetes de dólares, hermano? ¿Te veían los videos? O sea, no estamos hablando de $200, $300, estamos hablando de pacas de dólares. Pacas, donde puede haber allí cualquier cantidad de miles de dólares que gente tenía guardada. Eso quiere decir, ¿y por qué están haciendo esto? Porque muchos de los que están allí en esos escombros eran residencias de gente de dinero. No todo era Misión Vivienda. Hay residencias que se cayeron que era gente de dinero. Donde esa gente, usted ve eso ahorita de que compran dólares. Entonces mucha gente estaba comprando dólares y tenían dólares ahí guardados por si pasaba cualquier cosa, confiando en su riqueza. Ni siquiera tenían guardado en el banco, porque no se puede confiar en el banco. Entonces no lo pueden meter en Binance, porque de repente cae también el precio del USD. Entonces lo tenían guardado en divisa. Por si de repente tienen que irse, tienen divisa. Tienen que salir, tienen divisa. Entonces hay gente que estaba confiada en sus riquezas. ¿Y en qué terminaron esas riquezas? Usted lo vio en los videos. Gente robando y gente diciéndole rómpalo. Y la cantidad de dólares que tuvieron que romper los funcionarios porque no lo iban a linchar. Entonces, yo estoy confiado. Yo tengo allí $5,000, $10,000, $20,000 guardados. Hoy en día están muertos y esos dólares están regados allí que los rompieron. Entonces, ¿qué está diciendo la Escritura? Dice: los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de su riqueza se jactan, pero ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. ¿Qué está diciendo? Ni que todo el dinero del mundo, ni que todo lo haya acumulado, ni todo el conocimiento adquirido, ni todas las empresas que tenga, ni nada de lo que hayas hecho en este mundo puedes dar en rescate por tu alma o por el alma de un ser querido. Dice: no podrás darlo ni para redimir al hermano, ni a dar a Dios su rescate. ¿Cuántos hoy no quisieran, no le importa haberse quedado sin nada y haber dado todo eso con tal de que su familia viviera? ¿Sí me explico? Con tal de que su familia viviera. Entonces, no pueden darlo por rescate. ¿Por qué? Porque nada de eso puede darte a ti. Ni tus buenas obras, ni tu dinero, ni tus bienes pueden darte salvación. La Escritura dice en 1 de Pedro 1, 18 al 19, que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual heredamos de nuestros padres, y fuimos rescatados no con cosas corruptibles como el oro, el plata, dólares, lo que tú quieras, euros, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. En pocas palabras, ¿qué es lo único que se dio por nuestro rescate? La sangre preciosa de Cristo. El mismo Jesucristo dijo en Mateo 20, 28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesucristo dio su vida, ¿qué? En rescate por muchos. Entonces hoy en día estamos aplaudiendo a todos esos rescatistas voluntarios que son los héroes sin capa, y los aplaudimos y de verdad agradecemos
a los que a nivel nacional e internacional han venido de manera desinteresada, están durmiendo en carro, durmiendo en la calle, pasando trabajo porque no reciben muchas veces ayuda, pero están allí días y días rescatando gente y ahora ayudando a sacar cuerpos, héroes sin capa, y están arriesgando sus vidas al meterse en esos lugares como topos para sacar personas que por eso se les pueden ir en cualquier momento encima. Pero Jesucristo dijo: yo di mi vida en rescate por muchos. Y yo decía la semana pasada que había un lema que tenían esos rescatistas que decían: para que otros puedan vivir. O sea, ¿para qué yo me constituí rescatista? Para que otros puedan vivir. Yo soy un rescatista para que otros puedan vivir. ¿Se acuerdan aquel video de Cas Luna? ¿Por qué estamos vivos? ¿Por qué si aceptamos a Cristo no nos fuimos inmediatamente con el Señor? Para que otros puedan vivir. ¿Por qué en esta tragedia todavía muchos estamos vivos? Para que otros puedan vivir. En pocas palabras, estos rescatistas están vivos para que otros puedan vivir, para sacar a aquellos que todavía están vivos, pero que tienen que rescatar. Pero si usted y yo estamos vivos para rescatar a muchos que todavía tienen la oportunidad de aceptar a Cristo, para que el día de mañana, cuando la muerte les acontezca, porque si ya lo que tenemos seguro son dos cosas: que algún día vamos a morir todos y que algún día Cristo va a venir por todo lo que hoy estemos vivos. Y en cuanto a la muerte, hay dos cosas que no sabemos: cuándo es, ni cómo es. No sabemos ni cuándo, pero la pregunta es: ¿estamos listos? Porque hay gente que tenía listo dinero, tenía puesto cuentas, pero no tenía listo su vida. Entonces, de ahí viene el tema de Generación Timoteo, una generación de rescatistas. Porque así como hay rescatistas que estaban allí arriesgando su vida para rescatar a la gente de los escombros y abriéndose paso entre túneles como topos y trabajando con sus uñas muchas veces y trabajando horas y horas, diferentes rescatistas de diferentes nacionalidades para unir sus esfuerzos, su conocimiento, su experiencia para sacar a uno, como fue el caso de aquel hombre la semana pasada que tenía allí varios días, el vigilante, y entre 100 rescatistas se unieron para sacar a uno porque estaba en la base del sótano y era muy difícil el acceso, y tuvieron que durante varios días trabajar con la experiencia de 100 rescatistas para sacar a uno, y una gran celebración. La Biblia dice que hay gran fiesta en el cielo cuando uno se salva. Hay fiesta en el cielo cuando uno se salva. Hay fiesta y ovación en el cielo cuando uno se salva. Aquí hubo gran celebración y hay celebración cada vez que sacan a uno. Usted ve los videos, la gente llora, la gente aplaude, la gente dice toalla de esperanza porque uno se salva de los escombros, pero no de la condenación eterna. Porque muchos se salvan de allí y siguen llevando su vida igual, alejados de Dios. Hay gente que ni con esto aprende. Pero hay gran fiesta en el cielo cuando uno se salva. Y todos deberíamos unir nuestros esfuerzos como iglesia. Cuando yo como iglesia no me refiero solamente a través del reino, la iglesia de Cristo. ¿Para qué? Para rescatar las almas. Porque qué bueno, gloria a Dios, que estamos uniendo nuestros esfuerzos para llevar ayuda humanitaria, para llevar alimentos, para llevar ropa, para llevar medicina. Qué bueno, gloria a Dios. ¿Y la palabra? ¿Y la palabra? Porque muchos estamos entregando una bolsa de comida, pero no estamos entregando la palabra de vida. Estamos entregando el pan que perece, pero no el pan de vida eterna. ¿Sí me explico? ¿Sí encanta la idea del porqué de este tema? Nuestra base bíblica es 1 Timoteo capítulo 2. Váyanse a 1 Timoteo capítulo 2. Estoy haciendo un pequeño resumen del mensaje de la semana pasada, para los que no estuvieron. 1 Timoteo capítulo 2, que de ahí sacamos las enseñanzas o la serie Generación Timoteo, dice versículo 3 al 7. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. ¿Qué es bueno y agradable delante de Dios? 1 Timoteo 2, 3 dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. ¿Qué es bueno delante de Dios?
Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios, que es bueno hablar delante de Dios, que todos sean salvos. Todo, ya conmigo, todo. De tu lado, hasta el que te cae mal. ¿Me explico? Hasta ese que tú estás viendo en video, que está robando y que te da rabia, y tú dices, ese es que, porque yo escucho a gente que dice, a ese es que debieron haberle caído los edificios encima. Yo escucho a gente decir eso. Y seguro que tú lo pensaste también. ¿Por qué no le cayó el edificio encima a eso? ¿Por qué en tal sitio no se abrió la tierra y se lo tragó a todito? Pero déjame decirte algo, hasta eso Dios quiere que se arrepienten y sean salvos. Porque ellos también están atados. Porque así será la atadura que tienen, que no hay ni siquiera compasión por los que están allí. Pero Dios quiere que todos, ¿qué? Sean salvos. Y vengan al conocimiento. ¿Y cuál es esa verdad? Versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. ¿Cuál es la verdad que hay que predicar? ¿Cuál es el mensaje cristocéntrico? ¿Y cuál es lo que muchos no entienden y tienen un velo puesto? Que hay ¿cuántos dioses? Uno solo. ¿Y cuántos mediadores entre Dios y nosotros? Uno solo. ¿Cuál es? Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. No es ni San Quinchoncho, no es ni San Juan, no es ni San Cudo, ni la Virgen de no sé qué, no, yo. Pero la gente está clamando a sus dioses. Y la gente le está prendiendo vela a sus, para que intercedan por mí ante Dios, Virgencita no sé qué, para que intercedan por mí ante Dios, San no sé qué, para que intercedan por mí. Y ese día estaban tocando tambores a San Juan. La gente clamando a su Dios. Y usted se acuerda precisamente cuando Dios le manda al que se lo tragó el gran pez, a Jonás, que vaya a predicar a Nínive, una región terrible, una región perversa. Y él dijo, no, a esos que les caiga el edificio encima. Porque Nínive era terrible. Y cuando Dios le dijo a Jonás, ve y predica a Nínive, dijo, ¿qué? ¿A ellos? No. Y Dios lo mandó para allá y él se fue para allá. Bien lejos de Nínive, para el otro lado. Y compró su pasaje y se fue en una barca y una gran tempestad. La gente empezó a lanzar los enseres y la carga. Imagínense un barco mercante perdiendo toda la carga. Él tenía que responder por eso, lanzándolo a sus dioses y todos clamando a sus dioses y lanzando las cargas, ofreciéndolas en sacrificio, ofreciéndolas en ofrenda y clamando a sus dioses para no morir. Y el responsable de la tormenta, ¿cómo estaba? Ya conmigo, la iglesia, la bella durmiente. Bella, hermosa la iglesia, pero ¿cómo estamos? Dormido. Porque el responsable de la tormenta era el siervo de Dios, el profeta de Dios, que no obedeció. Y le dijo el dueño del barco, ¿qué haces aquí, dormilón? Levántate que perecemos y clama a tu Dios. Y él dijo, es que lo que está pasando es mi culpa. Él lo reconoció. Tenemos que reconocer que mucho de lo que está pasando es porque la iglesia no está haciendo su trabajo. No estoy hablando del terremoto, estoy hablando de la actitud del corazón del hombre que no tiene a Cristo y que por multiplicarse la maldad, el amor de muchos se enfría. Y estoy hablando de aquellos que más allá de que murieron en la tragedia, partieron una eternidad sin Cristo, porque quizás nunca hubo alguien que les predicara o que orara por ellos. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Que hay un solo Dios y un solo mediador de los hombres, el cual se dio a sí mismo. ¿Cómo dice allí? El rescate, dice el versículo 6, el rescate por todos, de lo cual se dio testimonio sobre el tiempo. Entonces, ¿Cristo se dio qué? El rescate. ¿Quién fue el primer rescatista? Cristo, ¿verdad? Y ya conmigo, para esto yo fui constituido predicador. Todos nosotros
fuimos constituidos predicadores del Evangelio. ¿Por qué? Por causa de esto. Que hay un solo Dios, un solo mediador, Cristo se dio el rescate y tenemos que predicar esa verdad. Para esto estamos vivos. Para que otros puedan vivir y pasar de las tinieblas a la luz. Amén. Dijimos la semana pasada en Judas 1:23, dice: a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Dice: a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y hablamos de 3 grupos a los que hay que rescatar. Grupo número 1, los que dudan. Los que dudan, ¿verdad? Y dice 2 Corintios 11:3: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Segundo grupo que hay que rescatar, los convencidos, que son los que ya son miembros de una secta o religión falsa, que asisten, ¿verdad? Hay unos que son los que dudan. Esos los que dudan han visitado todas las iglesias y todas las religiones, pero todavía no están convencidos de nada. Yo conozco gente así. Y eso me hacen preguntas. Y si usted quiere convencer a los que dudan, usted tiene que estar preparado para responder las preguntas de los que dudan, porque ellos, los que dudan, han buscado tantas cosas, han estado en otros sitios que no los convence cualquier argumento. Tiene que ser un argumento bien teológico, bien histórico, bien lógico. Por eso, para usted convencer a los que dudan, tiene que estar preparado. Amén. A los convencidos son los que ya son parte de una secta o una religión falsa que asisten con regularidad. Por eso hay que interceder, por eso hay que orar. Y el tercer grupo son los comprometidos con esa secta o religión falsa. ¿Quiénes son los comprometidos? Los que ya son líderes. Y eso va desde sectas, religiones falsas, hasta ocultismo, brujería, hechicería. Dice Romanos 16:18: porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones de los ingenuos. Y terminamos diciendo por qué falla un rescatista. ¿Por qué falla un rescatista? Vimos que en lo natural muchos rescatistas fallaron por no llegar a tiempo, por falta de equipos, por falta de experiencia, por falta de preparación. Estoy hablando más que todo de aquellos que no eran certificados, sino voluntarios. Muchos voluntarios, antes de que llegaran las ayudas, estaban tratando de rescatar a sus familiares con lo que sabían y con lo que tenían. Y muchos murieron porque esta gente no tenía experiencia y no tenía equipo. Pero también cuando llegaron los que tenían experiencia, muchos no tenían equipo y estaban pidiendo ayuda: necesitamos esto, necesitamos aquello, para que se los enviaran. Muchas de esas cosas no llegaron o llegaron tarde. Pero también hay gente que era de este país, cuerpos de seguridad que debían haber estado a tiempo y aparecieron 3 días, 4 días, 5 días después. Entonces hablamos de indiferencia, hablamos de falta de compromiso, hablamos de falta de compasión, hablamos de una serie de cosas y lo resumimos hablando acerca de por qué falla, y hablamos de 1 Corintios capítulo 9 versículos 16 al 23. Usamos esa base bíblica, 1 Corintios 9, 16, 23, para hablar por qué falla un rescatista. Hablamos de 6 cosas. Número 1, por la falta de amor por las almas. ¿Por qué falla un rescatista cristiano? Por falta de amor por las almas. Porque Pablo dijo en el versículo 16: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y hay de mí si no predico. O sea que si no hay necesidad en tu corazón de predicar, hay de ti. Hay falta de amor por las almas. Segundo, por la falta de voluntad. Hay quienes quieren, pero no tienen voluntad para hacerlo. Es que me da pena, es que me siento así, es que no tengo tiempo, y siempre buscan una excusa. Y dice el versículo 17: por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Tercera causa, por búsqueda de recompensa humana. Hay gente que lo que está buscando es reconocimiento, lo que está buscando es su propio... Bueno, ¿y qué gano yo? ¿Qué me dan a mí por esto? Hay gente que no se mueve porque si yo no gano. Búsqueda de recompensa humana. Pablo dice en el versículo 18: ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. Muchos porque no predican. Muchos porque no predican el evangelio. Pues dicen: ¿qué gano yo con esto?
Yo tengo que dedicarme a mi trabajo, a mi negocio, porque de eso como. Y si yo me pongo a estar usando este tiempo para predicar, para hacer célula, para buscar gente, es una pérdida de tiempo, porque eso no me suma nada. Eso te lo dice tu familia muchas veces. Te están pagando por eso. A ti te pagan por un encuentro y te pagan, más bien, tú si eres bolsa. Es más, cuando tú vienes a la iglesia, lo que te dicen es, y tú dándole los diezmos al pastor, tú si eres bruto. Porque la gente lo que está viendo aquí, dinero. Si tú no estás ganando, si a ti no te suma dinero, si tú no ganas nada, hay gente que sencillamente dice, si no hay plata, no, pero si hay plata, sí. Porque lo que no ven como un negocio, no les interesa. Cuarta razón, por falta de un corazón para servir a Dios. Dice el versículo 19, por lo cual siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Pablo dice, me he hecho siervo de todos. O sea, tú tienes que servirle hasta el que te agrada y al que no te agrada. Es más, a ese que no te agrada tienes que servirle más, porque la manera de llegar a su corazón es sirviendo. Es fácil servirle al que te agrada. Difícil es servirle al que no te agrada. ¿Verdad que? Ese es difícil, ¿verdad? ¿Verdad que es difícil? Ya no digo, fue fácil para Jesús lavar los pies de Pedro, pero lavar los pies de Judas. Pero lavó los pies de Judas. Y la Biblia dice, y él sabía que Judas lo iba a traicionar y que le robaba. Y a él le lavó los pies. Quinto, por la falta de humildad. Y hablamos de egocentrismo. Dice el versículo 20, me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos, los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Y a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todo me he hecho de todo, para que todo mundo salve, aunque sea alguno. Entonces, ¿por qué hablamos de falta de humildad? Porque Pablo decía, yo me humillo, yo me hago a los judíos como judíos, a los débiles como débiles, a los griegos como griegos. O sea, a veces la gente dice, yo meterme allí, yo hablar con eso, yo aquello, y ¿qué van a pensar de mí? Es que me da pena, es que si lo hago mal, entonces estás cuidando de tu imagen. ¿Sí me explico? Y por eso no predicas a Cristo. Y por último, por la falta de compromiso, yo digo, compromiso. Dice, y esto hago, versículo 23, por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. En pocas palabras, Pablo dijo, yo soy socio. ¿Sabes que la gente escribe por ahí? Yo soy socio de Dios, Dios es mi socio. Mucha gente dice, Dios es mi socio. Pero realmente tú haces a Dios tu socio cuando tú eres copartícipe del Evangelio. En pocas palabras, cuando te ocupas de los asuntos del reino de Dios, Dios se ocupa de los asuntos tuyos. Entonces yo decía la semana pasada, y con esto terminamos el mensaje, diciendo, ¿por qué muchos no predican? Porque vienen a la iglesia, pero no son copartícipes de la visión de la iglesia. ¿Sí me explico? Conocen la visión de la iglesia, se sabe la visión de la iglesia, te pueden decir de memoria la visión de la iglesia, pero dicen, pero eso no es para mí. Yo no soy copartícipe de esta visión. Yo voy a la iglesia, pero yo no soy copartícipe de la visión. Y por eso no trabajan en célula, no hacen célula, no les preocupa si van a la convención o no van a la convención, no vienen a talleres, no se capacitan, no hacen el proceso. ¿Por qué? Porque no son parte de la visión. Y si no eres parte de la visión, no tienes compromiso. Yo le decía esta mañana a mi esposa, el mayor problema de la iglesia es la falta de compromiso. Y yo pregunto en esta mañana, ¿qué funciona sin compromiso? Dígame algo en la vida que tendrá éxito si tú no estás comprometido. Desde relaciones familiares, matrimoniales, amorosas, hasta negocios. Si tú no estás comprometido con tu negocio, con tu trabajo, vas a tener éxito. Si tú no estás comprometido con tus estudios, vas a tener éxito. Si tú no estás comprometido con una relación, vas a tener éxito. Pero los únicos que queremos tener éxito y bendición en el Evangelio sin estar comprometidos, somos nosotros. No nos comprometemos con Dios, no nos comprometemos con el Evangelio, no nos comprometemos con la visión, no nos comprometemos con la gran comisión que es predicar y hacer discípulos. Pero queremos tener éxito como cristianos. Y ahí entonces entra el tema de hoy, el perfil del rescatista. Ya conmigo, el perfil del rescatista. Y para este perfil del rescatista, vamos a leer 2 Timoteo.
Según de Timoteo, capítulo 2, versículo 19, dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad a todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Ya conmigo, este es el sello. Diga conmigo, este es el sello. El Señor conoce a los que son suyos. No todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos. El Señor conoce a los que son suyos. ¿Y quiénes son esos? ¿Se apartan de qué? De iniquidad. Todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Queremos invocar a Cristo, pero no apartarnos de nuestro pecado. En una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. En su casa, usted tiene el plato que usa para comer, pero en su plato tiene la vasenilla que usa el niño para defecar. ¿Sí me explico? ¿Quién serviría comida en una vasenilla? Nadie, ¿verdad? ¿O quién le daría un plato de comer a un niño para que ahí defeque? Nadie. Pero en una casa, la vasenilla tiene su uso y el plato tiene su uso en una misma casa. Y eso es lo que está diciendo Dios. Yo estoy diciendo, en una casa, no solamente utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. O sea, en la casa de Dios hay de todo. ¿Sí me explico? En la casa de Dios hay. Pero el versículo 21 dice: si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto. Entonces, en lo natural, yo quiero ser recatista. Perdóname, hay un perfil. Para ser recatista requiere estos requisitos, esto. Para entrar a la escuela, para prepararte como recatista, si quieres formarte, hay requisitos. No entra cualquiera y no se gradúa cualquiera. Se lo digo yo como militar retirado, que presentamos más de 1.500 personas para entrar a la escuela militar, solamente logramos entrar 350 y solamente nos graduamos 130 y pico. Es un filtro. Entonces, todo el mundo quiere ser militar, pero no todo el mundo tiene el perfil para ser militar. Y todo el mundo quiere ser recatista, pero no todo el mundo tiene el perfil para ser. Y todo el mundo quiere predicar a Cristo y quiere ser un instrumento útil en la mano de Dios. Ok, ¿cuánto quiere ser instrumento útil en la mano de Dios? ¿Cuánto quiere ser recatista de Cristo? ¿Cuánto quiere ser instrumento útil para honra, santificado y dispuesto para toda buena obra? ¿No te lo que quiere? Bueno, el primer requisito de ese perfil es santidad. Es el primero. Porque dice que si te limpias de estas cosas, serás instrumento para honra. ¿Cuánta gente con su vida deshonra el evangelio? Y la gente dice: yo conozco un evangélico, yo conozco uno que dice ser cristiano, pero ay, si vieras cómo es, ese me debe, ese pide prestado y no paga, ese llega tarde al trabajo, ese es un irresponsable, ese es un mal padre, un mal esposo, ese le pega. Yo conozco, es más, yo me he enterado de pastores que le pegan a las esposas y le tienen pasando necesidad. Tienen a la esposa y a los hijos pasando hambre y se gastan el dinero de otras cosas. Y son pastores. Y la gente dice: por eso es que yo no creo en los pastores, por eso es que yo no creo en los evangélicos. Por eso, ¿por qué? Porque no somos instrumentos de honra, porque no vivimos en santidad. Mira el versículo 22. ¿Cómo comienza diciendo el versículo 22? Para que seamos instrumentos útiles. Para que seamos instrumentos útiles para el Señor, comienza diciendo el versículo 22: ¡huye también de las pasiones juveniles! Y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Si tú vas a invocar al Señor, debes seguir la justicia, el amor, la paz y tener un corazón. Pero para tener un corazón, ya conmigo, para seguir la justicia, haga así, la justicia, la fe, el amor y la paz y un corazón limpio,
Debo huir de las pasiones juveniles. Para seguir, debo huir. ¿De qué? De las pasiones juveniles. ¿Cuáles son esas pasiones? La rumba, la fiesta, el aguardiente, la sexualidad, el libertinaje, la fornicación, es que me gusta, es que yo no lo puedo ver porque me tiemblan las piernas y es que mi amor. ¡Huye! Les digo un secreto. Yo no podía dejar a la otra mujer que yo tenía. Secreto. No podía. Cada vez que yo decía que iba a ir a hablar con ella para terminar con ella, caía. Porque era débil. ¿Usted sabe qué tuve que hacer? Uy. Cambié mi número de teléfono, no visité más, no hablé más con ella. Yo, incluso, ¿ustedes saben qué? Yo tuve hijos con ella. Y cuando se trataba de mis hijos, yo no lo hablaba con ella, lo hablaba con la mamá de ella. A veces te decía que hable con mi esposa, porque yo evité hablar, yo evité el contacto, porque yo era débil. Fíjate que Pablo no dice enfrenta esas pasiones. Es que yo soy fuerte. Yo puedo hablar con él o con ella y yo puedo resistir. No, apenas te digo, mamita linda, mi amor, yo te amo. Tú eres la única. Ya yo la voy a dejar. ¿Qué dice la palabra? Huye. Cambia el teléfono. Córtalo. Cierra tus redes sociales si es necesario. ¿Me explico? Pastor, que es que yo no puedo agarrar el teléfono porque empiezo a ver pornografía. Entonces, cámbiate. Y si no tienes, cambia el Android por un gallito. Pero pastor, el WhatsApp, yo prefiero entrar sin WhatsApp al cielo que con WhatsApp para el infierno. No sé si me encanta la idea. La Biblia dice, si tu ojo te da ocasión de caer, sácalo de ti. Es mejor que entres con un solo ojo al cielo que con los dos te pierdas. No está diciendo que te mutile. Es una alegoría para decirte, corta aquello que te está haciendo caer. Si tu mano te da ocasión de caer, córtala. Es mejor que entres con un solo brazo al cielo que con los dos brazos te pierdas. ¿Sí me explico? Sí, eso es lo que está diciendo. No está diciendo que te mutile literalmente. Está haciendo una alegoría diciendo, corta aquello que te está haciendo caer. Te hace caer el internet, corta el internet. Ay, pero es que hoy en día no puedo vivir sin internet. Es que tú te vas a ir con el internet para el infierno. Porque para ti no es internet, es infernet. Porque cada vez que tienes el internet, abres cualquier cantidad de cosas. ¿Sí me explico? Hay cosas que hay relaciones que hay que cortar. Hay amistades que hay que cortar. Pastor, no me voy a cortar con esa amistad. Esa amistad te edifica. Cada vez que te juntas con esa amistad, ¿cómo termina? Bebiendo, yéndote de parranda. Entonces corta con esa amistad. Es más, haz algo. Invítalo a la célula. Invítalo a la iglesia. Cuando empiezas a invitárselo a la iglesia, tú vas a ver que pasa una de dos. O te lo ganas para Cristo o se aleja de ti. Se aleja de ti. O te lo ganas para Cristo o se aleja de ti. Pero ¿qué dice la palabra? Huye conmigo. ¡Huye! Dile a tu lado. Huye. No sigas yendo para allá. Dile, no sigas contestando el teléfono. No sigas viendo aquello. Ya, huye, dile conmigo, huye. Ya conmigo, para seguir hay que huir. Segundo requisito del perfil. Dice versículo 23, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Versículo 24, porque el siervo del Señor no debe ser peleón. ¿Cuál es el segundo requisito? Una persona que busca el reino de Dios y su justicia. La primera es la santidad. Y la segunda, alguien que busca el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es lo que está diciendo allí? Que huye de las pasiones, pero busca, sigue la justicia, la fe, el amor, la paz. Yo huyo de esto y sigo, busco aquello. ¿Y qué es eso? Buscar el reino de su justicia. Porque el Señor no es peleón. Él desecha las cuestiones necias y insensatas, sabiendo que engendran contienda. Ojo, oído al tambor.
El siervo del Señor no está predicando, no está haciendo célula y hablando de política. Porque eso engendra contienda. Porque yo debo ganarme para Cristo a los que son de Él y a los que son de Él. Los dos necesitan al Señor. Pero si yo me pongo con mi corazoncito político, y ahorita que tenemos las vísceras con todo esto de las redes sociales, y me pongo en la célula, me pongo a estar hablando lo que no debo, los que son de Él se van a ¿qué? A engrinchar. Y por eso yo no voy para esa iglesia, por eso yo no vengo a esta célula, porque cuando vean que lo que hacen es hablar mal de esto, y hablar mal de lo otro, y hablar mal de aquello. Ya conmigo, la célula es para hablar de Cristo, no para hablar de política. Evitemos las cuestiones necias que engendran contiendas. Porque el siervo de Dios no debe ser peleón, no estamos para pelear con nadie, estamos reconciliadores. Y eso me lleva al tercero, amoroso. Amoroso. Porque dice allí, precisamente, ¿verdad? Dice, versículo 24, el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino que amable. ¿Para con quién? Para con todo. ¿Con quién tengo que ser amable? Dile a tu lado, hasta para el que te cae mal. Dile, tienes que ser amable con aquel que es de esta torta política que no te agrada. Dile, tienes que ser amable. Dile, tienes que ser amable con el vecino que te cae mal. Si quieres que vaya a tu célula. Es que yo no lo trato, es que yo no le hablo. Dile, tienes que ser amable con el compañero de trabajo que te hace la vida de cuadrito. Si quieres invitarlo para la célula. Dile, tienes que ser amable con el jefe que te cae mal. Si quieres ganártelo para Cristo. Dile, tienes que ser amable con la suegra que no te cae bien. Si quieres ganártelo para Cristo. ¿Sí me explico? Tienes que ser amable con quién? Con todos. No dice que con uno sí. El siervo del Señor tiene que ser amable con quién. Entonces, un rescatista en lo natural está rescatado y dice, no, a ese déjalo allí, porque este es chavista. A este no le lleven ayuda humanitaria, porque estos son del gobierno. Lleno ayuda humanitaria los de la oposición. ¿Aló? El que va a hacer el bien, no mira quién. ¿No dice así un refrán por allí? Hagan el bien. Yo no puedo hacer asesión de personas a la hora de rescatar, de orar, de predicar. El Señor no debe pelear con nadie. Ya conmigo, no debo pelear con nadie y debo ser amable con todos. Ay, bajaron la voz. Ya conmigo, el siervo de Dios no debe pelear con nadie y debe ser amable con todos. Todavía les cuesta, ahí va, casi lo dice. Ya conmigo, el siervo de Dios no debe pelear con nadie, debe ser amable con todo. Pastor, es que no es fácil, por eso dice allí que debe ser amoroso. ¿Y quién te da ese amor? Cristo. Cristo es el que te da ese amor. La capacidad de amar aún a tus enemigos. ¿No lo dice el Señor? Ama no solamente a tu amigo, también a quién. Cuarto requisito del perfil, dice allí en el mismo versículo 24, no solamente amable para con todos, sino apto para enseñar. Ya conmigo, debe ser capacitado. Ya conmigo, capacitado. En pocas palabras, tienes que aprender la palabra. Porque un rescatista sin experiencia, lo que puede más bien es cometer un error fatal. Entonces muchas veces nosotros venimos nada más que los domingos a la iglesia a escuchar la palabra del pastor, pero no nos preparamos, no nos capacitamos, no queremos ir capacitación de destino, no queremos asistir a los talleres, no queremos asistir a los discipulados. Y a la hora entonces de predicar, pastor, me están preguntando esto, ¿qué les contesto? Y yo te doy la respuesta, pero lo ideal es que tú te prepares, que tú te capacites para que estés preparado para toda buena. Entonces debe estar capacitado. Quinto, debe ser humilde. Versículo 25 dice que con mansedumbre, o sea, con humildad,
no con soberbia, no con orgullo. Corrija a los que se oponen. Corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. ¿Ve? Por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. ¿Qué quiere decir? Que ellos están en un velo, en una ceguera espiritual. Entonces, ¿cómo hay que corregirlo? Con mansedumbre. ¿Cómo debe corregir a la gente que se opone? Con mansedumbre, con humildad, no peleando, no con mal humor, no gritando, no diciéndole te vas a ir para el infierno. Con amor, con humildad. Acuérdate que tú también estuviste en esa misma posición. Sé humilde. Con mansedumbre corrige a la gente. Con humildad. No haya soberbia, no haya orgullo, sino humildad, acordándose que nosotros también estuvimos allí. Y por último, sé un intercesor. Un rescatista no solamente debe vivir en santidad, debe buscar el reino de Dios, debe ser amoroso, capacitado y humilde, sino en sexto lugar, debe ser un intercesor. Porque ¿qué dice el versículo 26? Y escapen del lazo del diablo, el que están cautivos a voluntad de Él. ¿Cómo está esa gente que no conoció a Cristo? Cautivos a voluntad del diablo. Eso que dicen, yo hago con mi vida lo que quiero, pero no haces con tu vida lo que el diablo quiere. El diablo te tiene cautivo a voluntad de Él. Estás en el lazo del diablo y por eso estás atado a vicios, a pecados, a cosas terribles, llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. Pero esa gente dice allí que nosotros tenemos que interceder, orar por ellos, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo. Así que un rescatista debe ser alguien de oración. Debe ser alguien que ora por los que te agradan y oras porque ahí es donde van a hacer el amor para predicarle a aquellos que no te agradan. Ahí es donde van a hacer el amor para acercarte y ser amable y amoroso con aquellos que no te agradan. ¿Dónde? En la oración. Cuando tú empiezas a orar, aún por aquellos que te caen mal, Dios va a poner en tu corazón tanto el querer como el hacer. Y la intercesión por aquellos que están atados te va a abrir las puertas para rescatarlos del mal en que está cautivo. Por último, ¿cómo concluimos este mensaje? Váyase a Hechos 16, 26, para cerrar este mensaje. En Hechos 16, Pablo y Silas estaban predicando. Y cuando estaban predicando, ellos fueron encarcelados, fueron azotados por estar predicando, fueron encarcelados, fueron azotados y fueron encarcelados en la cárcel de más adentro. Y dice el versículo 23, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y le aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, ¿qué dice? Orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente, amigo, de repente, un gran terremoto. ¿Cómo fue este terremoto? Primero fue grande y segundo fue de repente. Aquí hubo ¿qué? Un gran terremoto de repente. Mientras Pablo y Silas estaban adorando en la cárcel, ellos estaban presos por predicar. ¿Y qué estaban haciendo ellos? Quejándose, orando y cantando. Dice que ese terremoto movió los cimientos de la cárcel, de tal manera que esos cimientos se sacudieron, así como muchos sintieron que sus casas se sacudieron. Y dice, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Yo creo que va a haber un terremoto espiritual. Yo creo firmemente que así como hubo un terremoto en lo natural, viene un terremoto en lo espiritual, porque está conmoviéndose las cárceles espirituales, tema del que voy a hablar en el segundo taller que voy a dar ahorita, de 2 semanas. Las cárceles espirituales, voy a hablar sobre eso. Yo creo que este
terremoto que viene, no un terremoto humano, no un terremoto natural, perdón, sino un terremoto espiritual. Yo creo que viene un terremoto de evangelismo, viene un terremoto de avivamiento para Venezuela, que las cárceles espirituales se van a abrir para muchos y las cadenas de muchos. De tus familiares que no se han convertido se van a empezar a convertir. De amigos que no se han convertido se van a empezar a convertir. Yo lo creo. Porque dice ya conmigo, así como un de repente, de un terremoto, dice aquí, al instante se abrieron todas las puertas. Cuando tú menos te imaginas, al instante se van a abrir puertas para predicarle a tu mamá, a tu papá, a tu pareja, a tus hijos, a tus vecinos. Se van a abrir puertas y las cadenas de todos se van a soltar, las cadenas de todos se van a romper y vas a ver multitudes que van a venir a tu célula, van a venir a la iglesia y vamos a tener una gran cosecha sobrenatural. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Si nosotros lo creemos y nos comprometemos a hacer esos requisitos espirituales, la cosecha que vamos a tener el 27 de septiembre va a ser una cosecha sobrenatural, hermano. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Porque el único propósito de Dios con su iglesia en un gran terremoto, si nos deja vivos en la tierra, es que se abran puertas que estaban cerradas y liberarnos de las ataduras que nos impiden para amar y servir y predicar su palabra. Para eso quedamos vivos. Yo creo que antes de soltar las ataduras de otros, hay que soltarse las ataduras nuestras. Las ataduras de pecado, las ataduras de argumento, las ataduras de falta de amor, de falta de compromiso, tantas ataduras que no dejan predicar. Tienen que soltarse. Dice que al instante, dice que despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas y sacando le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Así te va a decir mucho. Y entonces le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban, ¿dónde? Ya conmigo, se abrieron una celda en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído al Señor. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros en este tiempo? ¿Hubo un gran terremoto? Sí. Hay heridos, mucho. Hay gente que hay que sanar bastante. Pero también espiritualmente hay que lavar muchas heridas. Hay que sanar mucha gente. Y no solamente los de allá, la nación está herida. La nación está llena de odio. La nación está llena de resentimiento. La nación necesita ser sanada. El cambio en Venezuela no simplemente pasa por un cambio político, pasa por un cambio espiritual. Porque hay una maldad terrible en el corazón. Y muchas heridas deben ser sanadas. ¿Y cómo nosotros debemos aplicar esta enseñanza? ¿Qué hizo el apóstol Pablo y Silas después del gran terremoto? Y diré a tu lado, es lo que tú y yo debemos hacer. Porque ya pasó el terremoto, ¿verdad? Y seguimos viendo videos del terremoto y cómo pasó el terremoto y gente tratando de explicar por qué fue el terremoto y la gente diciendo, y si hubiese evitado esto, y muchos geólogos diciendo, y el terremoto, y si hubiesen hecho esto, y el terremoto pasó en La Guaira por esto, y mucha gente explica, ya el terremoto pasó. El hecho es que ya pasó. Ese es como cuando tú vas al velorio de alguien que se murió y la gente quiere saber, ¿y cómo se murió? ¿Y por qué se murió? Y tú ves a la gente preguntándole a los dolientes del muerto, ¿qué fue lo que pasó? ¿Y cómo le dio lo que le dio? Y no pudieron hacer esto. ¿Y por qué no hicieron aquello? ¿Y por qué no lo llevaron antes? Y no eso no puede... Ya está muerto. Todo eso lo que sirve ¿para qué? Para poner el dedo. No estamos para eso en un velorio, estamos para acompañar al doliente, para ayudarlo, para darle consuelo, para darle paz, para ayudarlo a sanar, para ayudarlo económicamente si es necesario.
Pero hay gente que se pone, ¿y cómo murió? ¿Y qué pudieron haber hecho? Si hubieran hecho aquello. Bueno, después que está muerto, ¿de qué van de todas las teorías? Para buscar culpables. Hay gente que le encanta buscar culpables. ¿Y sabes qué estamos haciendo ahorita? ¿Buscando qué? Si hay o no hay culpables, la justicia se encargará. Pero mi trabajo no es buscar culpables. Mi trabajo es rescatar a todo lo que podamos rescatar. Y llevar paz y llevar la palabra. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué hicieron Pablo y Silas después del terremoto? Primero, salvaron al carcelero de la muerte. ¿Salvaron a quién? ¿Y quién era el carcelero? El enemigo. No dice que salvaron a los presos. Dice que salvaron a quién? Al carcelero. Eso incluye el que te cae mal. Eso incluye el de la torta política que no te gusta. Eso incluye el jefe. Eso incluye la suegra. Eso incluye el malandro. Eso incluye al carcelero. Amor por tus enemigos. ¿A quién salvaron? El carcelero. A quien lo tenía preso. A ese fue que salvaron. ¿Quiénes necesitan ver a Cristo? Los carceleros. Salvaron al carcelero de la muerte. Segundo, le predicaron la palabra y le dieron esperanza para él y su casa. Le predicaron la palabra y le dieron esperanza para él y su casa. Esto es lo que tenemos que hacer. Después del terremoto, pastor, ¿qué hacemos? Salvar a todo el que podamos salvar, incluyendo los carceleros. Porque hay mucha gente que ya, que murió, hermano. Listo, ya no se pasa nada por los que murieron. Pero vamos a hacerlo por los que están vivos. Hay que salvar a todo aquel que podamos. Segundo, hay que predicarle la palabra y darles esperanza. Porque hay mucha gente ahorita sin esperanza, sin Cristo. Hay que darle esperanza. Hay palabra de esperanza, hay palabra de vida. Tercero, dice, luego le predicaron a él y a todos los que estaban en su casa, aunque estaban heridos. O sea, Pablo y Silas estaban heridos y estaban sanando las heridas de otros. Porque a veces, ¿y a mí quién me atiende? ¿Y a mí quién me sana? ¿Y por mí quién se preocupa? Hermano, Cristo nos ha sanado para sanar a otros. ¿Cuántos dicen amén? Cuarto, compartieron el pan que perece y el pan que a vida eterna permanece en la casa del carcelero. En pocas palabras, abrieron una célula. ¿Qué tenemos que hacer por el terremoto? Abrir célula, hermano. ¿Quién dijo célula? Abrir célula. Que haya un terremoto espiritual en el buen sentido de la palabra y empecemos nosotros a movernos como rescatistas, a rescatar a muchos, a salvar a muchos, a predicar la palabra y abrir células en la casa de esas personas. Porque dice ahí que le predicaron a ella a todos los de su casa. Sembraron una célula, llevaron el pan de vida, no solamente el pan que perece. Entonces muchas veces estamos llevando ayuda humanitaria, pero no estamos llevando ¿qué? La palabra. Y por último, ellos entendieron que el terremoto y todo lo que aconteció era para que se abrieran nuevas puertas para la predicación del evangelio y lo aprovecharon al máximo. Ellos entendieron que el terremoto y todo lo que aconteció era para que se abrieran nuevas puertas para la predicación del evangelio y lo aprovecharon al máximo. Ya no podemos hacer nada por los que murieron, pero es que se puede hacer mucho por los que están vivos. No solamente de esa tragedia. La mayor tragedia es el corazón del ser humano, que aún con lo que pasó, todavía sus corazones están endurecidos. La mayor tragedia es la maldad de muchos, que en vez de ayudar están aprovechando para dañar. Y la mayor tragedia no es morir, porque todos vamos a morir, es morir sin Cristo. Y este terremoto ha hecho que se abran puertas de muchas cárceles, de mucha gente que estaba cerrada al evangelio. Ahorita más que nunca tenemos que aprovechar para predicar. Ahorita más que nunca tenemos que aprovechar para ser esos rescatistas espirituales. ¿Sí me explico? Para convertirnos en esos rescatistas. Y que podamos, si no tenemos este perfil, meternos con Dios, arrepentirnos, prepararnos, capacitarnos y decir, porque aquí entre los rescatistas hay el que sabe y hay el que no sabe pero es voluntario. Y dice, dígame que puedo ayudar. Entonces quizás usted dirá, es que yo no sé predicar mucho, yo no sé predicar como el pastor, pero él es voluntario.
para ayudar a rescatar a muchos. Sí, pastor, dígame qué tengo que hacer. Y empieza por allí. Pero hay gente que dice, yo voluntario, no, yo tengo muchas cosas que hacer. Yo estoy muy ocupado. Yo tengo que ocuparme de mi trabajo. Entonces, una de las cosas que hablamos fue la falta de amor, la falta de compasión. Como yo estoy bien, como a mí no me tocó la tragedia, pero si te hubiera tocado, si hubiese sido Dios no guarde aquí y no en la guaya, tenemos que pensar en eso. En que nosotros no podemos decir como yo estoy bien, yo voy a la iglesia, yo soy salvo, no me importa si los demás se pierden o no se pierden, pues yo soy salvo. Tenemos que preocuparnos por aquellos que todavía no han recibido a Cristo. Tenemos que preocuparnos por aquellos que todavía están en esas cárceles. Tenemos que preocuparnos por convertirnos en esos rescatistas espirituales. Yo pregunto en esta mañana, ¿cuántos voluntarios hay aquí que se pongan sobre sus pies? ¿Cuántos voluntarios hay aquí que se pongan sobre sus pies? Y le damos un aplauso fuerte al Señor. Vamos a ese aplauso fuerte. Dice, yo soy un voluntario. Porque mis amados, ¿quiénes son? Como ha salido por ahí en la noticia, los verdaderos rescatistas de esta tragedia. El pueblo salvando al pueblo. ¿Le has escuchado esa frase? Ha sido el pueblo salvando al pueblo. Ha sido el pueblo, el noble pueblo venezolano, salvando a los mismos venezolanos. Y la gente de otras naciones viniendo a salvar también a los de esta nación. ¿Quiénes son los grandes héroes? Los voluntarios. Con conocimiento y sin conocimiento, voluntarios. ¿Usted sabe qué es lo que falta en la iglesia? Voluntario. Y para ser voluntario, ¿qué falta? Voluntad. ¿De dónde viene la palabra voluntario? De voluntad. Tienes que tener voluntad. Voluntad de hacer las cosas. Voluntad de decir, aquí estoy. Señor, heme aquí. Envíame a mí. Señor, si hay algo que tengo que limpiar. Señor, estoy lleno de mucha inmundicia. Pero si hay algo lo que tienes que limpiarme, yo me pongo en tus manos para que me limpie. Reconozco mis debilidades. Reconozco mis propias cárceles espirituales. Reconozco mis propias ataduras. Pero Cristo dice, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento de honra para el Señor. Útil para toda buena obra. Así que aún los que dicen, pastor, que usted no sabe los pecados que tengo, las luchas que tengo. Si eres voluntario, el Señor dice, yo te limpio. Yo te limpio. Si eres voluntario, en la iglesia te capacitan. Si eres voluntario, te damos las herramientas y te enviamos. Y no tienes que esperar a ser muy santo ni muy capacitado. Con lo que eres ahorita y con lo que tienes, empieza. Y sobre la marcha, te vamos formando y preparando. Porque hay gente que dice, cuando yo sepa bastante, o cuando ya yo viva sin pecado. No, hermano, nunca te vamos a usar. Nunca. Aún yo mismo como pastor tengo mis luchas a diario. Pero cada día vengo a la presencia de Dios. Dios, Señor, límpiame. 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 Purifícame. ¿Qué tal si cantamos eso? Purifícame, Señor. Vamos a decirle al Señor en esta mañana que nos purifique, que nos limpie. No solo de pecado, del orgullo, de la soberbia.